Hola a todos y bienvenido a un nuevo Coffee Break. Hoy tenemos a un compañero y un amigo, Lambe Conde. Bienvenido, Lambe. Hola, bueno, Antonio, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? Lambe, primero agradecerte de estar aquí. Sé que de todo modo no podía salir mucho de casa en estos momentos, así que ha sido más fácil pillarte. Y segundo, me gustaría que te presentara un poco como hacen todos los invitados y nos contara un poco tu trayectoria. Bien, ¿qué tal, Antonio? Pues nada, en primer lugar, darte las gracias porque te sigo desde hace bastante tiempo. Al final, siempre que el tema de los coffee breaks que planteas y que haces con otros profesionales, pues me parece súper interesante y muchas gracias por considerarme que estés dentro del grupo que entrevistas habitualmente. Nada, mi nombre es Lamberto Conde y yo pertenezco a la empresa SIDE Formación, pero bueno, te voy a comentar un poquito la trayectoria, por qué llegué a esta empresa y ahora mismo soy gerente de la misma, junto a dos compañeros más, junto a dos socios más. Yo vengo del ámbito del entrenamiento, bueno, soy licenciado en Ciencias de Actividad Física y del Deporte y a los 25, 26 años, porque yo siempre matizo, actualmente cuando yo empezaba a estudiar no había los recursos que hay hoy en día. Entre comillas, tampoco existe el material. Yo recuerdo que con 25, 26 años, que me empezó a gustar todo el mundo del entrenamiento, el primer máster que hice, que fue de entrenamiento personal ahí en la Universidad de Granada, se hablaba del foam roller, del TRX, y yo era la primera vez que lo veía. Pero es que hasta hace poco no había llegado a España ese tipo de material. Entonces, yo soy de una generación que ha vivido el entrenamiento desde una época más tardía, no es que no haya vivido, yo he vivido el entrenamiento basado en el atletismo. He Ujú. estudiado todo basado en el atletismo hasta que cumplí una cierta edad y empezaron a hablar de deportes colectivos, de deporte integrado, todo ese tipo de cosas que empezaron con una cierta edad ya metido dentro de la carrera. Me puse a especializarme en esa temática, entrenamiento personal, después estuve también en Madrid, el, estuve en el campo del Betis, después estuve en Qatar también trabajando, preparador físico. Y bueno, tengo dos compañeros que en su día llegué aquí a España y bueno, después de estar fuera, y me proponen montar la empresa, me proponen montar la empresa y al final no sabía qué hacer, no sabía si dedicarme al rendimiento sabiendo que yo ya venía de experiencias donde el entrenador se va y tú te vas, es si tú no permaneces dentro del cuerpo técnico, tú no eres dentro de, vamos a llamarlo, del organigrama o de la plantilla del equipo, sino tú al final vienes con el preparador físico. Entonces, si se va el prepa, bueno, si se va el entrenador en este caso, pues te quedas sin trabajo, te tienes que ir a casa. Me plantean la posibilidad de montar una empresa y ahí surge Doge Sport. Doge Ujú. Sport que en sus comienzos fue una empresa, vamos a llamarlo, de multideportes y poco a poco nos fuimos destacando el sector de manera formativa, con ciclos formativos, con posgrado, con congresos y con formación complementaria. Y actualmente, pues la parte o la pata de la mesa que sustenta la empresa, Hacemos otras cosas de entrenamiento personal, de algunas actividades que hacemos en el medio natural, con niños, con campamentos, con colegios, pero la empresa, o eventos deportivos, pero principalmente la empresa lo sostiene el departamento de formación, la parte el área de formación. Genial. Un poco para matizar algunas cosas, ¿no? Tú al final, como todos lo que empezamos en el mundo del entrenamiento, empieza siendo entrenador, ¿no? Gustándote el entrenamiento y luego por varias situaciones, ¿no? Y cuestiones que no encontramos en la vida, vamos pasando hacia otra área, ¿no? Es muy complicado y yo conozco muy poca gente, no sé si tú también, que a lo largo de los años siguen siendo siempre y solo entrenadores, ¿no? Hasta podemos decir, hasta que se jubilen, ¿no? Y la mayoría, ¿no? Sigue un poco esa trayectoria, ¿no? Que vas cambiando y al final toca un poco de todo, ¿no? Vas del entrenamiento, la preparación física, redactación, empresas y al final, sin pensarlo, porque creo que cuando empezamos la carrera nadie se lo plantea, pues te encuentras con una empresa, ¿no? Actualmente, ¿cuántos trabajadores tenéis, Lambe? ¿Cuántos sois Tenemos en cerca, el equipo? la empresa compone tres socios, somos tres Ujú. gerentes, el mismo porcentaje de participaciones, y tenemos más de 30 trabajadores. Muchos son de indefinidos y otros que no, otros son, bueno, otro tipo de contratos. Sí. Pero tenemos
que es una plantilla grande, que es una plantilla que tenemos varios ciclos formativos, tenemos varios profesores, tenemos dentro del equipo hay departamentos de diseño, departamento de contabilidad, departamento laboral, es decir, hay un departamento de expansión de negocios. Es decir, que somos un equipo considerado en ciencia de la actividad física y el deporte, somos un equipo grande. No somos un gimnasio, pero somos un equipo, hombre, que es un equipo, considero que es amplio. Curioso, fíjate, mi primera pregunta es ¿cómo cambiaste, que un poco lo que tú decías, ¿no? De Dodge Sport a ESIDE, que todavía no me queda muy claro si son dos empresas o es la misma, la evolución de la misma, ahora me lo explicarás. Pero ¿cómo fue esa evolución, ¿no? Pasar desde el multideporte, ¿cómo dedicaste, por qué? Un poco por la necesidad de los clientes, por gustos, ¿por qué pasaste luego a ese ámbito más de formación? Y dejaste un poco de lado, o por lo menos no es vuestra actividad principal, la del multideporte. Sobre todo, Antonio, cuando montamos Dos Sport, las tres personas, los tres socios que estamos, el único de los tres que más involucrado en el entrenamiento era yo. Y los dos socios, bueno, uno viene mucho del medio acuático y otro venía mucho del tema de campamento, actividades con niños, muy pedagogo, muy orientador, muy de maestro. Y en definitiva, al final empezamos a hacer propuestas de campamento, propuestas de niños, propuestas de actividades extraescolares, y te das cuenta, cuando te metes en el sector ese, te das cuenta, primero, que hay muchísima gente, y segundo, que sacarle rentabilidad a ese proyecto o a ese tipo de negocio es muy complicado, además con tres socios. Llegó un momento que después de más de un año y medio de trabajo, y sin ver, bueno, tuve mucho tiempo sin ver dinero, pero más de un año y medio de trabajo, nos cambió el chip porque dijimos que aquí no es imposible, esto no nos está dando dinero, estamos trabajando mucho y ya no es que no lo vaya a dar ahora, sino que no tiene perspectiva entre los 3-5 años posteriores a ser capaz de mantenernos. Y nos surgió la idea, yo siempre personalmente siempre me gustaban mucho los ciclos formativos. Yo vengo también de un ciclo formativo, actividades físicas y deportivas, antes de empezar la carrera, y siempre decía, qué chulo sería poder ser profesor de un ciclo formativo y vivir de ello. Pues a partir de ahí empezamos a decir, bueno, ¿y por qué nosotros no creamos un ciclo formativo? Bueno, muchos trámites con la Junta de Andalucía, muchos trámites también con los centros donde estamos, y a partir de ahí surge la primera etapa formativa. Entonces fuimos dejando Dogesport y empezamos con ESIDE poco a poco. Pero es verdad que somos la misma entidad. Dogesport lo seguimos manteniendo para algunos eventos deportivos que hacemos, alguna triatlón, algún evento que explotación de instalaciones que nos llaman, entonces lo metemos dentro de Dogesport. Pero es verdad que la pata, como te he dicho Antonio, la pata que sustenta es ESIDE de formación, que poco a poco nos fuimos saliendo hacia esa vía. Genial. Algo muy curioso y que creo que puede interesar a mucha gente. Tú al final, tú y tus socios con vuestras empresas, abarcáis un amplio abanico de formación, tanto pues ciclos formativos superiores, como bien dices. También estáis dentro del grado, del LACEU, que ahora nos comenta cómo se hace esto también, que es algo que creo que puede ser muy curioso. Diferentes másteres universitarios, congresos, no sé si también tenéis incluso formaciones vuestras privadas también, pero que abarcáis un amplio abanico que vas pues de esos grados superiores hasta la maestría, ¿no? ¿Cómo habéis organizado todo esto y cómo habéis llegado a crear? Yo creo que también hay mucha unión ahí de una perspectiva, de una filosofía, ¿no? De la forma de educar. ¿Cómo nace todo esto, ¿no? ¿Cómo nace como casi una pirámide, ¿no? Educativa? Nosotros, Antonio, es verdad que a mí me cuesta muchas veces, hemos pasado por tanto, llevamos 10 años de empresa, y en 10 años hemos pasado de un popurrí a lograr centrarnos a la misma, nos ha costado mucho tiempo, sobre todo porque los principios son muy complicados. Yo me imagino que tú también lo sabrás, los comienzos son muy difíciles, entre el tercer y quinto año, pues cuando empiezas a verle empieza económicamente a ser sostenible una empresa, a partir del tercer año aproximadamente. Entonces, claro, hasta que somos capaces de crear toda la parte formativa, no fuimos capaces de sostener la empresa. Y cómo hemos llegado al ámbito universitario, formaciones privadas, congresos,
fue todo a partir del primer Congreso Internacional. Nosotros, una vez que montamos el ciclo formativo, tuvimos una idea que fue montar el primer Congreso Internacional en optimización del entrenamiento y readaptación físico-deportiva en Sevilla. Cuando tú veías, yo hice una batida a nivel nacional y había muy poco de readaptación. Yo ya había tocado mucho ese término porque yo vengo mucho de esa área y hice una batida a nivel nacional, un estudio, y solo estaba prácticamente el de un máster que hay de Carlos Lalín que hay en Madrid. Prácticamente no había nada. Había otro de Joan Ramón Tarragó y Francesco en Barcelona, pero fue en su día, eso fue más antiguo. Entonces en España no había nada. De readaptación como tal, no había nada. Sacamos ese congreso y tuvimos una aceptación brutal. Antonio, tuvimos una aceptación muy, muy grande. Es más, la mejor aceptación hasta ahora conseguida del primer congreso. Y a partir de ahí dijimos, bueno, si hemos tenido todos estos contactos, este contenido, este congreso, ¿por qué no somos capaces de llevarlo al ámbito universitario? Y empezamos a proponerlo a distintas universidades. Y es verdad que donde nos acogieron o con mejor grado y con mejores miras y nos apoyaron desde un principio fue la Universidad CEU San Pablo. Y a partir de ahí pues hemos creado sinergias y cada vez hemos ido creciendo. Tenemos varios posgrados, no solo tenemos el de optimización y entrenamiento, tenemos uno en patología y actividad física, uno en fisioterapia deportiva y este año abrimos uno en nutrición deportiva avanzada. Genial. Me parece un crecimiento muy, muy interesante. Además, sobre todo, subrayar esa capacidad que habéis tenido los tres socios de ir adaptaros, ¿no? Ir adaptando al medio un poco, ¿no? A lo que realmente estaba demandando el mercado o incluso os habéis adelantado en muchas cosas, como tú bien dices, pues no había muchos congresos de un tema tan específico como es la readaptación que tanto nos gusta y habéis ofrecido soluciones que al final la gente estaba buscando, ¿no? Porque bien sabemos que cada vez más la readaptación es uno de los temas principales y salidas laborales, tanto para licenciado en ciencia del deporte como en fisioterapia, y así que habéis encontrado un poco ahí ese pequeño impulso, ¿no? Para luego montar todo lo demás. Me parece muy, muy interesante. Además, le veo mucho sentido a todo lo que vais haciendo y esas conexiones que vais creando. Entonces, una de mis preguntas es sobre todo sobre lo que tú acababas de decir, ¿no? Una vez que hemos generado todos estos contactos, a partir de ese congreso, vamos a crear más cosas, ¿no? Algo de lo que no he hablado con otros invitados y que me gustaría hablar contigo, es justamente esto, el tema de los contactos o para llamarlo de forma más guay, el networking. ¿Cómo haces tú networking? Porque sabemos bien, ¿no, Lambe, que tú llegas a un montón de profesionales y conoces un montón de profesionales, tendrás el número de teléfono de la mayoría de profesionales de España, ¿no? y de fuera, ¿no? Tanto congresos, máster y demás. ¿Cómo se crea una buena red de contactos para luego montar negocios o simplemente pues relaciones de amistades y crear todos esos proyectos a partir de esos contactos, ¿no? Que al final son fundamentales en todo esto? Yo siempre le digo a mis alumnos, a los alumnos que están en el máster, y que es tan importante el contenido como conocer y estar bien vinculado. Si tú estás bien vinculado, al final las oportunidades te llegan. Yo siempre digo que es muy importante que tú estés vinculado a un sector profesional. Bueno, vamos a llamarlo profesional, personas que están, imagínate, Antonio, que a ti te gustaría estar en la élite, o una persona que le gustaría estar en una clínica, una persona que le gustaría estar en un polideportivo, cada uno en su sector. Al final te tienes que hacer un círculo de personas que trabajen en ese sitio, porque seguramente es más fácil que si falta o necesita algún profesional para este tipo de negocio, se acuerden de ti si tú estás rodeado de ese tipo de personas. Al final hace lo que lo has comentado, networking, es muy importante, los contactos es muy, muy importante. ¿Cómo empezamos nosotros? Yo recuerdo que me temblaba la voz cuando tenía que llamar a algún ponente, porque, claro, imagínate, 25, 26 años, recién terminado los máster, entrenamiento, esto fue un auge en España, y tengo que llamar a Chesco Par, tengo que llamar a Íñigo Mújica, tengo que llamar a ciertos profesionales que ahora tienen son top en su materia, y tengo que llamarle para que venga a un congreso sin conocerme nadie a mí, ni a mí ni a la empresa. Entonces es complicado, primero convencerles, segundo, no solo convencerle el proyecto, sino que tenga un beneficio para ellos, porque yo siempre que llamamos a alguien,
para al final crear sinergia, que las personas se sientan bien, que vean un feedback por otra parte, que le repercuta tanto económicamente como social y profesionalmente. Y a partir de ahí es verdad que se dice que cada contacto te da 10 más. Y yo ya a partir de esa red es muy sencillo. Tú ya, Antonio, igual que tú tienes ya profesionales que si llamas seguramente conocerán a otros 10 profesionales. Y así sucesivamente. Entonces al final te haces de una red tan grande que eres capaz de lanzar o sacar proyectos pues de esta línea formativa, profesional, relacionados casi siempre con el ámbito del entrenamiento, de adaptación, salud, toda esa área que es donde nosotros más nos movemos. Creo que has dicho dos cosas muy interesantes, ¿no? Primero, esa situación inicial, ¿no? Cuando nadie nos conoce, a mí me pasó algo parecido, ¿no? Yo vengo de Italia allí y no me conoce nadie, absolutamente nadie, vamos, ni mi compañero de la universidad, por decirlo. Entonces, claro, te tienes que mover en un entorno completamente nuevo y al inicio da miedo, por supuesto, ¿no? Exponerse, y más cuando tiene que llamar a alguien que para ti es un referente en esto o que tú ya piensas, ¿no? Estás predispuesta a decir, pues me va a mandar a tomar, ¿no? Algo. Y entonces, por ahí, por un lado, tener esta valentía, ¿no? De exponerte, decir, bueno, yo solo pregunto y lo peor que me puede decir es que no, ¿no? Pero también hay probabilidad de que me diga que sí. Entonces, por un lado esto, ¿no? A toda la gente que al final está empezando también, que no tengan estos miedos. A mí me pasa muchas veces con la entrevista. Yo le escribo a mucha gente, le hablo a mucha gente y algunos ni me contestan. Otro me dice, sí, luego lo hablamos y no me vuelven a hablar. Y otro pues, que me dice, mira, mañana lo hacemos, ¿no? Entonces, claro, por un lado esta valentía y segundo, lo que tú dices, ofrecerle también lo que ellos pueden ganar con todo esto, ¿no? Porque tampoco se trata de que ahora, por ejemplo, te escribe a ti alguien Lambe, dice, un chico a lo mejor de 23 años recién graduado y dice, oye Lambe, ¿quieres hacer esto conmigo? ¿Sabes? Así yo gano mucho dinero, ¿no? Algo así, ¿no? Pues obviamente lo primero que va a decir no, ¿no? Entonces, es muy curioso esto, y esto lo hablamos también con Marchante el otro día, es que cuando tú hablas con alguien para ofrecerle un negocio, una oportunidad de más, lo primero, ¿no? Que tienes que ofrecerle lo que le puedes dar tú a cambio. Y luego, si eso, ya tú ganar algo, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero esto creo que es Totalmente. unos puntos muy, muy importantes a nivel de contacto. Y cambiando un poco de tema, pero no demasiado, te quiero hacer una pregunta sobre cómo ves la formación en general, ¿vale? La formación, tanto sea un ciclo superior. Hablamos, por ejemplo, de ramas parecidas, como puede ser el ciclo de acondicionamiento físico que han sacado hace unos años, el grado en ciencia del deporte, los másteres relacionados con la ciencia del deporte. ¿Qué diferencia ves en estas tres tipos de formaciones? ¿Y qué ventaja y qué desventaja le ve? Imagínate que yo soy un chaval de 17 años y estoy pensando si hacer ahora un ciclo formativo, si hacer un grado y si después del grado hacer un máster o no hacer un máster. Bien, Antonio, ha salido, ahora hay un condicionante súper importante para los chavales jóvenes. Bueno, para los chavales jóvenes yo siempre, cuando voy a la universidad también que me invitan a algún tipo de charla, le digo a los chicos que se tienen que poner las pilas, tío. Es que estamos en un sector súper bonito, que es verdad que actualmente hay trabajo, porque entre otras cosas vivimos más años, entonces mayor calidad de vida, pues las personas se preocupan más por la salud y tenemos más soporte para trabajar con ellas. Pero que se pongan las pilas porque el grado de acondicionamiento físico, el grado superior, le da unas competencias que prácticamente son las del grado. Es que chavales con 2 años, yo lo estoy viendo ya, chavales con 2 años, con 2000 horas de formación, salen súper preparados para actividades del sector fitness. Es que en cambio, del grado, aquí hay un problema, Antonio, que viene por parte del grado, que no, lo que no se podría permitir en España, bueno, que se hace, que tú estudias en Cáceres, estudias en Granada, estudias en Barcelona, estudias en Sevilla y parece que estás estudiando carreras diferentes. Uh-huh. Entonces eso es un caos, porque hay gente que está más preparada para un sector y gente que está preparada más para otro. En Cádiz seguramente esté más preparada para el medio acuático, en Cáceres para el medio natural, en Barcelona tendré mucho más la parte de entrenamiento para orientar para el deporte colectivo, en Granada parece que es más para el entrenamiento personal y en Sevilla mucho más para educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Que los chavales que se están metiendo en el ciclo formativo de acondicionamiento físico, en 2 años salen muy preparados y con las competencias para trabajar en el sector fitness y ya con gente que sabe hacer pilates, bueno, todas las actividades dirigidas de salas de colectivas,
body pan, de tonificación, de todas, con base, con un instrumento musical. Claro, en el grado carecemos de ello. Entonces, cuando a ti te vayan a contratar posgraduado, si tú teniendo las competencias del ciclo formativo, pues la persona que haya estudiado ya ese ciclo formativo tiene muchas ventajas sobre aquella persona que haya estudiado solo grado. Ujú. Y, y para las personas, imagínate que no lo está escuchando alguien joven que no sabe qué hacer. Hay uno que es el técnico en animación sociodeportiva, que es el antiguo TAFA, que Sí. ese prácticamente es animación en diferentes actividades físico-deportivas. Hay otro que es el de acondicionamiento físico, que toda la parte de fitness, acondicionamiento físico y entrenamiento personal. Después está el grado, que el grado, dependiendo de dónde estudies, pues tendrás unas asignaturas u otras. Es verdad que hay un grosso que son las mismas, pero hay otras que son independientes. Hay sitios que se da fisiología, hay sitios que no, hay sitios que entrenamiento son 6 meses y en otros sitios que es anual. En Barcelona incluso existe la asignatura de cinesiología y aquí en Andalucía no existe esa asignatura. Entonces, depende de pues, donde estudies, tendrás más vagas orientación hacia un lado o hacia otro. Ujú. Y después el tema de posgrado, hoy en día hay que especializarse. Yo creo que tú eres partidario que después de ser graduados o licenciados, sabemos o tenemos muchos conocimientos, pero muy por ejemplo, biomecánica, entrenamiento, etcétera, pero no sabemos profundizar en cada uno de ellos, se da solo pinceladas durante la carrera. Entonces, tiene que llegar un momento que tú sales de allí y digas, ¿qué me interesa? ¿Qué quiero aprender? ¿Realmente es lo que me gusta? ¿A qué me gustaría dedicarme? Y especializarte por esa línea. Esa es mi manera de pensar. No sé si me enrolla mucho. Si... Sí, no, yo creo que al final, la gente que al final quieres un título para trabajar y trabajar ya, debería optar a esos ciclos superiores, ¿no? Porque al final son lo que te dan ese enfoque más práctico y estás ya listo, ¿no? Sale ya listo para trabajar, ¿no? Sobre todo, pues, si es más en la animación o si es más en la parte del fitness y no a lo mejor si tú quieres trabajar, por ejemplo, de monitor, hacer el grado y sacarte todos los cursos relacionados con actividad dirigida, porque vas a tardar más tiempo, vas a gastar más dinero y cuando ya hay un grado, ¿no? Un grado superior que puede ser esto. Y el grado es más como, yo lo veo más el grado, ¿no? No sé si ahí en el CEU lo tenéis más parecido, un poco ese rollo. El grado sirve más, desde mi punto de vista, no está enfocado a la práctica, no está absolutamente enfocado a la práctica, sino es más, debería servir, por lo menos, dado que no está enfocado a la práctica, a hacernos más reflexivos, a generar un razonamiento mejor, a pensar más, ¿no? Ser más, podemos decir, intelectuales desde ese punto de vista, para luego ya llevarlo todo a la práctica a través de un máster o de especializaciones posteriores, ¿no? Pero no intentar ser como algo entre medias. Yo creo que muchos de los grados se equivocan en eso, ¿no? Porque quieren ser, en el grado aquí en Granada, ¿no? Quieren que salga o ya un profesor o un atleta o un tal, cuando realmente el grado no te da esa oportunidad, no te da la hora necesaria ni las prácticas necesarias para ser especialista en absolutamente nada, ni para trabajar. Es decir, un simple graduado, desde mi punto de vista, le falta muchísimo para poder trabajar. No sabe de venta, no sabe hablar con la gente, no sabe dar una clase dirigida, pues, pero ni una clase personal. Entonces, el grado lo veo más como más un esfuerzo intelectual para ver un poco qué hay más allá del simple hecho voy a dar una actividad dirigida y prepararte para lo que viene después, ¿no? Pero si tu intención es trabajar, yo diría que no. Y la nutrición creo que pasa algo parecido. En un grado de nutrición, si tú lo haces, quizá alguien que salga del grado superior en nutrición, en dietética, tiene muchísimas más habilidades prácticas que un nutricionista de grado, ¿no? Que luego al final terminan haciendo también esos másteres. Desde mi punto de vista, yo creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? Que uno te prepara ya, y de ahí, ¿no? Que también son grados superiores o grados profesionales, si lo queremos llamar así, que te preparan para salir y trabajar ya, ¿no? Un poco, si no sabe qué hacer y quiere ganar dinero, haz esto y te pone a trabajar. Ahora, si quiere llegar algún día a ser el mejor preparador físico de tal, pues entonces te hace toda la carrera y te hace tus másteres y te hace tus historias, genera esa red de contacto de la que hemos hablado anteriormente, etcétera, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? Porque por un lado está eso y por otro lado yo creo que está el extremo, que es la titulitis, ¿no? Es decir, tenerlo todo.
Es decir, yo ahora voy a hacer el grado de acondicionamiento físico, luego voy a hacer el grado de ciencia del deporte, luego voy a hacer el máster de optimización, el tuyo, y luego voy a hacer el grado de entrenamiento personal, el máster de aquí, luego el máster de ahí, y luego un montón de otra cosa, porque sigo convencido, y el otro día justo me escribía un chaval, que la gente me va a contratar por mi currículum, ¿vale? Solo mirando mi currículum, y ya está. Yo veo un currículum y el que tenga más palabras lo contrata. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia en base a esto. De esto sí hablo mucho en la universidad y hay un síndrome que es más, el síndrome se llama titulitis, que en algunos periódicos de prensa pues se habla todavía de ello y en mucha gente hay dos problemas, Antonio, y es, yo siempre digo lo mismo, si, ¿qué dudas tendrá un chico con 18 años si yo sigo teniéndola con 35? Es decir, que es muy difícil que un chico con 18 años sepa qué va a querer o qué quiere, en qué quiere desarrollarse o trabajar el día de mañana. Es muy complicado. Muy complicado. Entonces, todos los chavales, cuando son jóvenes, tienden a sacarse títulos de todas clases. El monitor de pádel, el monitor de yo no sé qué, el certificado de aprovechamiento tal. ¿Por qué? Porque al final ellos piensan que mientras más títulos tengan, más fácil va a suponer su entrada al mercado laboral. Y lo que a lo donde vienes tú es, sobre todo, lo que creo que te refleja o me quieres decir, es gente con 2 o 3 carreras, 2 o 3 máster. Bueno, nosotros hemos tenido en nuestro máster gente titulada en fisioterapia, ciencias de la actividad física, deporte y medicina. Y no habían trabajado todavía. Es decir, que es que te das cuenta, Huían del trabajo, huían del trabajo. claro, tío, hay algo que estamos fallando y es que el síndrome de titulitis existe entre ellos porque las personas no saben qué quieren con su vida y lo que no saben, que yo les digo a los alumnos, que al final la empresa te va a contratar por saber hacer cosas, por ser competente en algo, no por títulos. Es decir, tú puedes tener muchos títulos que la empresa al final te va a preguntar, bueno, ¿tú sabes hacer esto, que es lo que yo quiero? Si sabes hacerlo, me vale, no me hace falta que tengas más títulos, yo no quiero que sepas hacer bueno, las competencias para el puesto donde te voy a contratar. Entonces ese es un problema que estamos viendo. Y nada, yo es lo que le digo a los alumnos, que el que antes sepa su meta o el que antes sepas a lo que se quiere dedicar, pues ese no va a ganar sobre los demás porque tendrá muy claro el foco. Pero eso es muy difícil, ¿eh? Yo se lo digo a los alumnos, es muy difícil. Pero si tú con 18 años sabes que tú quieres ser preparador físico o dedicarte a la empresa, o quieres ser empresario, y tú a los 18 años te vas preparando para ello, cuando tengas 24, 25, eres un chico súper preparado para trabajar en ese ámbito, porque tu mira y tu foco de atención siempre ha ido hacia esa línea. Ahora, si tú a los 18 empieza y dice, no, me gustan las actividades del medio natural, a los 21 cambia, pues me voy a dedicar al fin al sector de actividad dirigida. Ah, pues me gusta más el entrenamiento personal y es un máster. Ah, pero me he dado cuenta que el rendimiento se paga un poquito más, voy a intentar, te pierdes, porque de todo es imposible, te pierdes. Correcto. Sí, de ahí lo que hablaba también el otro día con otro compañero, esa especialización que cada vez está más requerida, pero no solo especialización en el sentido de tener un título de especialista, que ¿no? La gente lo confunde, sino realmente llegar a conocer muy bien un ámbito, además crear esa área de contacto, como tú decías antes, alrededor de este ámbito para que tengas más oportunidad de trabajo dentro de lo que tú quieras trabajar, ¿no? Un consejo que yo le doy también mucho a la gente joven, a la gente que viene de práctica o alumnos, cuando me pregunta qué hago, el máster, hago un curso, hago no sé qué, hago tal, que no saben a qué dedicarse. Como tú dices, hay gente de 30, 40 años, 50 que todavía no saben qué hacer con su vida. Yo simplemente le digo esto, ¿no? Primero, piensa lo que no quieres hacer, ¿vale? Es decir, ve borrando todas esas opciones que es seguro que no quieras hacer. Yo, por ejemplo, nunca he querido dar una actividad dirigida, entonces nunca me he enfocado a ello. Por descarte, al final te van a quedar 3-4 opciones. Ahora, dentro de 3-4 opciones, te empiezas a especializar en algo. Y ahora van saliendo oportunidades, ¿no? Yo lo comento muchas veces. Yo desde los 13 años, fíjate si yo ya quería estudiar eso, desde los 13 años decidí, mira, a la universidad voy a ir y voy a estudiar ciencia del deporte porque quiero ser maestro de educación física. Esto era mi objetivo. De aquí hasta que entré a la facultad, pasaron unos 5 años, 6 años. Cuando entré a la facultad cambió completamente mi visión y quería ser preparador físico, ¿vale? Luego, el trabajo me demandó ser entrenador personal en un gimnasio, podemos decir, médico, con personas que tenían enfermedades y temas de salud. Y al final llego a España, el único máster que me acepta cuando yo llego, porque ya habían empezado todo, es un máster de redactación.
y ahí veo esa oportunidad de especializarme en redactación. Entonces, claro, mi objetivo siempre ha sido claro, ha sido uno, pero la vida al final te vas también moviendo y te va como, como dirían los compañeros que les gusta mucho el sistema complejo, constriñendo hacia tu objetivo final, ¿no? Entonces, ahora mismo yo, por supuesto, me dedico a redactación, pero me dedico a la redactación desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista del trabajo diario, y es verdad que es una sola cosa, pero que abarca mucho también, ¿no? Entonces, vea por uno y luego si tiene que desviar un poquito, tampoco va a pasar nada, pero siempre con toda la gana del mundo, con toda la pasión del mundo, que un poco lo que va al final a conseguir, ¿no? Lo que realmente quiere y no estar dando tumbo, ¿no? Pero si simplemente haces cursos y nunca practicas nada, es muy difícil porque no vas a saber realmente lo que te Exacto. gusta, ¿no? Entonces, bien, ahí vamos, estamos de acuerdo. El hambre, que tenemos el síndrome de Sí, titulitis y ahí creo que también hay otro síndrome que lo conocerás muy bien, que es el síndrome del impostor, ¿no? Y es un sí. poco que te crees que nunca estás preparado para trabajar o para enseñar o para montar una empresa, ¿no? Dice, coño, ¿cómo voy a dar clase yo que todavía no sé muchas cosas? Que a lo mejor ya llevas 20 años en el sector, llevas hecho muchos másteres, muchos cursos y demás, y aún así te siente como que vas a engañar a la gente, ¿no? Ahí el tema, Antonio, las habilidades sociales, cosas que se deben de tener de trabajar desde pequeño, eso desde el colegio, que es súper importante, es una de las partes más importantes a la hora de desarrollar tu trabajo. Si tú no tienes habilidades sociales, yo he conocido, te habrá pasado a ti, muchos técnicos o entrenadores muy técnicos, muy buenos, pero que no llegaban al cliente. Y es porque no empatizan, no tienen una serie de habilidades, que es lo que hace que te desarrolles profesionalmente. Y al final, excepto trabajos que estén que sean muy estancos, lo demás tú necesitas habilidades sociales. Y eso, como no se aprende de pequeño, es complicado, ¿no? Eso no es como yo aprendo biomecánicamente tal, la estructura del cuerpo humano, no. Como tú las habilidades sociales no las quieras desde más pequeño, desarrolles durante la etapa no voy a llamar infantil, pero sí primaria, secundaria, como no la desarrolles ahí, es verdad que son factores muy importantes. Y a ti te pasará, por eso se dice que los entrenadores empiezan muy técnicos y cuando tienen 40 o 50 años se convierten más social, Sí, porque se dan cuenta que no hace falta tanto, sino hace falta crear adaptaciones, pero de otra manera. correcto. Sí, lo que llamamos también la soft skill, ¿no? Al final las skills son la primera que desarrollamos, esa habilidad técnica que por supuesto tiene que existir, porque si no, Exacto. al final teníamos tantas habilidades para vender muy bien, para relacionarnos muy bien, pero no tendríamos ese jugo que vender, ¿no? Esa solidez, venderíamos simplemente humo, y si tenemos esas capacidades técnicas, pues por supuesto que podemos vender mejor. Me ha pasado mucho, me ha pasado en todos los ámbitos, tanto en la formación como en el entrenamiento, la adaptación, técnicos muy buenos, muy buenos técnicamente, sabían un montón de cosas, sabían hacer virguería con los datos, con las cosas, e incluso en el mundo de la investigación, fíjate, incluso en el mundo de la investigación hay que tener habilidades sociales para poder unirte a un grupo de investigación potente, para poder publicar Sí, más, sí, sí. para encontrar colaboradores, para ser amigo del editor X, para no sé qué, no sé cuánto. Cuando tú te cierras en ti mismo y en tu único mundo, pues al final no llegas, ¿no? Somos animales sociales y lo estamos viendo ahora en la cuarentena, que sin esas habilidades vamos perdidos. Es más, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, cuando hacemos contrataciones en la empresa de entrenamiento, redactación, fisioterapia, nosotros buscamos primero esas habilidades sociales. Porque como tenemos también la parte de formación, sabemos que la parte técnica la vamos a enseñar Exactamente. mucho más fácilmente. Es decir, a mí me da cualquier chico de 18 o 20 años y yo le puedo enseñar en un año a trabajar muy bien técnicamente. En un año le puedo enseñar. Pero ahora, si le falta esas habilidades sociales, nosotros también tenemos dos psicólogos que trabajan con nosotros, con los técnicos, y hemos visto que aquellos que no tienen esa habilidad social o que tienen muy poca empatía, muy poca capacidad de relacionarse, deberíamos invertir tanto dinero para formarlo en habilidades sociales, que no conviene. Por mucho que sea el mejor técnico del mundo, que no conviene. Y tenemos que rechazar estos aspirantes a trabajar porque no tienen estas habilidades, nunca lo han trabajado y no les son naturales tampoco, ¿no? Entonces, para nosotros son fundamentales, antes incluso del título, antes incluso de tener un título que lo certifique, tener esas habilidades y ya luego trabajar también en la parte técnica puede ser una ventaja brutal. Totalmente.
matizando una cosa, Antonio, que me has dicho antes, que ya que estamos aquí lo quiero comentar porque me parece muy curioso. Todo el mundo tendemos a decir que si es dentro de la venta, a mí no, me parece bien, pero hay que tener mucho cuidado cuando considerarte especialista. Ujú. Yo estoy, bueno, yo estoy cansado, o no cansado, pero lo escucho mucho. Especialista en rodilla tal, especialista en ligamento cruzado anterior, especialista en artrosis de cadera, especialista en hombro, especialista en embarazo. Hace no mucho, bueno, hace 2 años, en el cuarto congreso que organizamos, estuve con Ricard Pruna, el médico del Barcelona, Ujú. y recuerdo una frase que dijo Ricard y me marcó mucho, y dice, yo no me considero todavía especialista y tengo, no sé qué edad me dijo, si 50 y tantos años. Dice, no me considero todavía especialista. Creo que un especialista es toda aquella persona que se ha equivocado tanto en la vida que cuando coges un caso sabes tratarlo de todas las veces que te has equivocado. Ujú. Entonces, imagínate que yo todavía tengo X edad y creo que no me he equivocado lo suficiente, que persona con 30 años, con 20 años, todavía le queda por equivocarse muchas veces para considerarse especialista en una materia. Entonces, en términos especialistas, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Creo Sí, que nos queda mucho recorrido a todos para ser... cuanto más sabe uno de algo en concreto, menos sabe de todo, ¿no? También Sí, está esa frase que es muy buena, sí, que lo hablaba el otro día también con David Marchante, con Power Explosive, que hay que encontrar un poco el equilibrio entre esa especialización, porque es lo que tú comentas, decía, a mí ver redactadores, especialistas en rodilla, pues me suena un poco raro, ¿no? Porque ya, ¿cómo vas a especializarte en una rodilla si nosotros, ¿no?, redactamos personas? Pero bueno, quitando esto, cuanto más te focalizas en algo como microscópico de la persona, puede ser, o de un tema en particular, menos ves todo lo demás, ¿no? Pierde un poco el enfoque del bosque, de la globalidad y demás. Entonces, para mí tiene que haber siempre ese equilibrio, ¿no? Por un lado, seguir estudiando y ser muy bueno en una materia en particular, pero por otro lado, saber también de todo, que un poco al final lo que nosotros también intentamos. Es verdad que yo tengo que ser cada vez mejor en la redactación, pero tengo que saber de empresa, tengo que saber de marketing, tengo que saber de venta, tengo que saber de liderazgo, tengo que saber un montón de cosas relacionadas con esta, es decir, que no puedo solo saber de un tema, ¿no? Y lo que tú dices, al final, muchas veces no autoponemos etiquetas, como puede ser especialista, experto, maestro y demás, cuando realmente esa etiqueta te la deberían poner los otros, ¿no? Que es decir, bueno, si me quiere llamar especialista, pues llámame especialista, pero no me siento, ¿no? Porque además, un poco el efecto, ¿no?, de Dunning-Kruger, ¿no? Cuando tú cada vez que sabes más, te parece que sabes menos. Y cuanto más sabes, te das cuenta que te puede equivocar hablando. Cuanto menos sabes, cuando tú tienes 18, 20 años, o acabas de salir de la carrera, o acabas de salir de un curso o de un máster como el tuyo, saldrán los alumnos súper mega motivados. Ahora sé un montón porque me han explicado esto y tal, tal, tal. Ahora soy especialista en redactación y optimización de rendimiento y nadie sabe más que yo. Hago post, critico a todo el mundo porque no saben y demás. Y tienen mucho menos freno, ¿no?, a la hora de hablar y de expresar algunas opiniones que seguramente serán correctas dentro de ese contexto tuyo, en tu mente en ese momento, que luego cuando pasan los años te das cuenta que te has equivocado mucho. Y yo, sobre todo, me he equivocado un montón y tú seguramente también. Muchas afirmaciones o cosas que hemos dicho en el pasado y que ahora tú la piensas y dices, pero ¿cómo podía decir yo esto? O ¿cómo podía hablar con tanta cara, ¿no? A lo mejor con una persona que lleva 60 años trabajando en algo y yo llegando ahí porque había leído un libro sobre este tema y decirle que no tenía ni puta idea, ¿no? sí, sí. Total, yo me he equivocado mucho, me sigo equivocando. Siempre creo que tenemos mucho margen de mejora, siempre estamos aprendiendo constantemente. Y es verdad que mientras más estudiamos, más dudamos. Yo, hablando anteriormente contigo, antes de la charla, te he comentado de los youtubers famosos estos bueno, que no tienen titulación y los sigue muchísima gente practicando actividad física y deportiva. El, Al final son personas, habrá de todo, ¿eh? Habrá de todo, pero son personas que a lo mejor no tienen la titulación, pero además tienen buenas habilidades sociales, son rotundos cuando afirman algo, por desconocimiento, por lo que sea, pero son rotundos. ¿Qué nos pasa a nosotros? A mí me pasa muchas veces que dudo tanto a la hora de hablar porque hay tantas matizaciones que muchas veces no somos capaces de llegar al público, que el público es el que está en su casa. A no ser que tú, diferente en tu empresa, a lo mejor quieras llegar a unos entrenadores porque
una serie de formación, o yo que quiera los posgrados para personas cualificadas, pero para la población que está en casa, que quiero que practique actividad física, tengo que hablarles de una manera que ellos lo entiendan. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender no de esas personas, pero sí ser más claros. A lo mejor no es ser tan técnico, sino más social o vocabularizar de otra manera. Sí, correcto. Muchas veces a intentar utilizar un vocabulario más correcto, nos alejamos, ¿no?, de esta sencillez y de esta cercanía con la que puede llegar a la gente, y a veces tenemos que utilizar algo menos correcto, ¿no? Y que sabemos que no es del todo correcto, pero para que lo entiendan bien, ¿no? Es decir, no, mira, que para adelgazar pues tiene que hacer esto, y ser como muy rotundo cuando realmente hay matices, ¿no? Es decir, bueno, realmente no es de todo así, pero esa información excede un poco su capacidad de interpretación, de conocimiento, y es inútil. Lo que tú dices, al final, los youtubers o los influencers que no tienen titulación tienden siempre a los extremos, y es mucho más fácil llegar, ¿no?, a las personas cuando tienden a extremos, que cuando si alguien te pregunta, tú dices, depende, ¿no? Si tú le contestas ya depende, dice, ah, bueno, que no sabe. Si tú le dices, no, para adelgazar, corre tantos minutos y a tanto tal, todo súper mega preciso, pues le dice, oh, ¿cuánto sabe este tío, no? Entonces, claro, ahí también entra un poco en juego esa capacidad de poder expresar entendiendo, ¿no? Es decir, aquí hay que hacer un poco de metacognición, ¿no? Sabiendo que lo que estás diciendo no es del todo correcto, pero que está al servicio de la claridad del mensaje, ¿no? Para que la gente al final que está escuchando esto le llegue el mensaje y le llegue claro. Yo a mi padre no le puedo estar explicando los detalles de todo, ¿no? Simplemente si mi padre me dice, oye, me duele la espalda, pues haz esto, ¿vale? Si yo ahora me empiezo a explicar cosas de neurofisiología, pues me manda a la mierda, ¿no? Directamente. Entonces, en este caso sí, hay que encontrar ese equilibrio entre la parte más de divulgación y la parte más científica o académica que muchos de nosotros estamos ya muy infectados por este lado, ¿no? Muy académico, y que a veces nos perdemos en esto, y como tú dices, al final no llega el mensaje al que tiene que llegar, y se lo dan otros. Entonces se lo dan otros y se lo pueden dar mucho más equivocado de cómo se lo podemos dar nosotros, ¿no? Lambert, hablando ahora de la situación actual, ¿cómo está afectando esa situación de la cuarentena, del estado de alarma y demás al mundo académico, al mundo de la educación? O a vosotros, por ejemplo, que siempre tenemos que hablar de lo que a cada uno nos está pasando, no podemos hablar en general. ¿Qué os está pasando? ¿Cómo habéis tenido que adaptaros a esa situación? De repente en marzo llega el estado de alarma, vosotros tenéis cursos, tenéis grados, tenéis másteres, ¿y qué hacéis? ¿Cómo afronta una empresa, relacionada también con el mundo académico más reglado, toda esta situación? Entonces, nosotros todo lo que tenemos es reglado, excepto, bueno, alguna formación complementaria de algunos webinars, alguna cápsula que tengamos formativa bueno, que tenemos porque nos demanda el alumnado y lo vamos sacando. Nos hemos adaptado tal y como ha marcado el Estado, es decir, todo formación online. Es verdad que nos ha supuesto un trabajo muy grande el tema de la plataforma virtual. Hemos tenido que adaptarla totalmente, ya la teníamos, pero bueno, hemos tenido que adaptar el servidor, la banda ancha, la Moodle, porque la afluencia de público es mucho mayor. Además, no solo de la formación complementaria, sino posgrado, ciclo formativo, es mucha gente entrando al mismo tiempo. De modo que sobre todo adaptar toda la parte online y seguir las directrices que nos están marcando hoy en día. Porque hasta ahora sabemos que todo es online, pero puede llegar el momento que nos digan que cambiamos a presencial. Es que no lo sabemos. Actualmente no lo sabemos. ¿Cómo crees que eso va a afectar esta pequeña transición, que no sabemos si va a ser una transición o va a ser un cambio ya para siempre, tal? ¿Cómo cree que esto va a afectar a la formación, pero ya en el futuro? Es decir, la gente entenderá mejor que el online también puede ser una opción, la gente volverá a la normalidad con sus formaciones presenciales toda la vida, existirán más modelos mixtos donde se coordinan más estas dos cosas, porque imagino que mucha empresa como la vuestra han tenido que invertir también toda esa plataforma online, y ahora no la va a tener ahí muerta de risa, ¿no? También en el futuro hay que resacar provecho de alguna forma. ¿Cómo ves un poco el futuro más cercano en ese sentido? Nosotros, Antonio, ya llevamos un año trabajando en varias propuestas que veréis próximamente, en breve, online. Pero llevamos trabajando porque hay un público que nos demandaba ese tipo de formación. Siempre yo soy muy claro, tengo una opinión personal que creo que mis compañeros, mis socios las tienen igual, y bueno, por la gente que me rodeo casi todos piensan igual, y es,
La formación presencial no va a desaparecer porque te garantiza un tipo de práctica que por mucho que te metas en la parte online es muy complicada. Entonces, la vivencia, la cercanía, la empatía, el contacto, hay una serie no sé si decir valores, pero hay una serie de actitudes dentro del grupo que hacen que la parte presencial va a seguir seguro. Pero es verdad que ahora se abre otra puerta para muchos aquellos, incluso para mí personalmente se me ha abierto una puerta, porque yo he dicho, hostia, que yo me pegaba 30 kilómetros para hacer reuniones de 4 o 5 personas, para hacer reuniones de una hora, con X directivo, empresario, lo que sea. Y yo he visto también, como decir, que es fácil de casa, ¿no? Hacer con Antonio un Zoom y poder conversar, o una reunión con 3, 4 personas, 5 personas, o las que sea. Y yo antes perdía mucho tiempo en hacer este tipo de reuniones. Pero es que los alumnos, los que tenemos alumnos de Italia, tenemos una chica de Italia, Andorra, de países latinoamericanos, todo eso, pues quizá la parte online le venga muy bien, la verdad que sí, porque le compense mucho más por el tiempo que pierden en trayectoria, aparte económicamente, le pueda interesar mucho más. Sabiendo siempre que yo abogo más por la parte presencial, ¿eh? Pero que entiendo que es una opción y que nosotros vamos a sacar también una línea de trabajo de esa vía para intentar a las personas que quieren esa opción, porque hay muchas personas que quieren esa opción, incluso profesionales que ya no son, vamos a llamarlos profesionales a partir de 35 o 40 años, ya son gente que desplazarse le cuesta mucho más y la formación online le viene muy bien. Genial. Hombre, por no hablar de todo el negocio que se abre, ¿no? En el resto del mundo, ¿no? Porque al final, Sí, que sí, en los másteres presenciales, los grados presenciales están muy bien y por supuesto son una ventaja, pero también hay que pensar en la oportunidad de poder ofrecer ese tipo de productos fuera de España y que al final son productos de mucha calidad que quizás fuera de España no se encuentran. Entonces, aún siendo online, ofrece esa calidad que quizá en otro lado no se encuentra, ¿no? Y es oportunidad para los 5 millones de personas que hay en el mundo que hablan, ¿no? Que hablan el castellano y hablan español. Entonces, por supuesto que todo abre nueva oportunidad, ¿no? Yo siempre en estas situaciones de crisis suelo ver el lado positivo de las cosas y ahora hablaremos también de cómo afecta a la empresa esto, pero es verdad que por un lado te da una buena hostia en la cara de realidad, ¿no? Dices, mira, lo frágil que puede ser un negocio, lo frágil que puede ser tu vida, que de repente cambia y no estás preparado, pero por otro lado te abre un abanico de oportunidades increíbles, como tú dices. Has descubierto que muchas de las reuniones se pueden hacer online. ¿Para qué tengo que ir yo a un sitio para hacer una reunión? Tú dices, muy bien, la formación presencial, es verdad que tú tienes que tocar, tal, pero una reunión ¿para qué? ¿No? ¿Para qué necesito esa? Para estrecharte la mano, es decir, no tiene mucho sentido en esto, ¿no? Y entonces abre un abanico y mucho de los trabajos, ¿no? Que antes no se cuestionaba la posibilidad de hacer un teletrabajo. ¿Cómo voy a controlar yo un trabajador? Porque con esa mentalidad, ¿no? Aquí de España, de Italia, que como si un trabajador no puede hacer el mismo trabajo en casa, ¿no? Yo al final trabajo mucho por objetivo, entonces me da igual un poco el trabajo si tú lo estás haciendo o no, si estás tardando 8 horas o 5. Yo quiero que me saque esto y me lo saque mañana, ¿no? Quiero que me monte la plataforma de Moodle y me lo saque dentro de una semana. Ahora, que tú quieras trabajar 12 horas en un día y hacerlo todo en un día, pues de puta madre, ¿no? Entonces creo que está abriendo también los ojos a muchas empresas, grandes y pequeñas, de esta nueva forma de trabajar. Lo hablaba el otro día justo con Oscar Mayo, con el director de marketing de negocio internacional de la liga, y ellos llevan mucho tiempo teletrabajando, aunque él tenía que coger aviones, pero ellos mismos se dan cuenta y dicen, tío, que tengo que coger un avión para hacer una reunión en China, ¿no? No como tú, 30 minutos quizás, tengo que ir en sí. China, tengo que ir en China, coger un vuelo para hablar con mi equipo y nos estamos dando cuenta que lo podemos hacer aquí, desde aquí, y me estoy ahorrando un montón de tiempo. Entonces, claro, muchas veces estamos como muy con esa mentalidad todavía antigua de quiero ver a todos mis trabajadores delante, todos sentados delante de mí para poder controlarlos, ¿no? Y que entren a las 8 de la mañana y salgan a las 4, a las 6 de la tarde, esas 8 horas, aunque estén 4 veces desayunando, ¿no? Que es un poco la mentalidad Sí, sí, sí. de aquí. Nada, si es que todo lo que tú has dicho pienso igual, pienso lo mismo. Todavía
se tiende a los puestos mirarlo mucho de manera cuantitativa, de número de horas, que cuántas horas echamos, más que por funciones, no funciones, sino por objetivos, como has dicho anteriormente. Pero tienen que afinar. Yo creo, esto es una manera también de ser, yo creo que la mayoría de las personas quieren trabajar y quieren hacer las cosas bien. Yo tengo un amigo que siempre pone un ejemplo y creo que vale para todo. Y cuando él contrata una niñera, y muchas veces, o niñera como queramos llamarle, no sé el nombre técnico cuál es, pero bueno, una chica para cuidar de sus hijos. Y yo siempre he tenido mucho miedo. Siempre, yo tengo que buscar también a alguien y tengo miedo para ver quién meto en mi casa, le tienes que dar la llave de tu casa, todo lo que tienes en tu casa lo va a ver esa persona. Y claro, y él me dijo un día una frase y es verdad, me dice, tío, Lambe, el 90% de las personas son buenas, tío. No pienses en ese 10% que siempre tienen maldad, piensa que el 90% de las personas quieren trabajar y quieren hacer las cosas bien. Porque como pensemos de manera negativa, ante ese caso no hacemos nada. Pues esto es igual a lo que tú estás planteando. Como pienses que la gente está ahí para sacarse un sueldo, para no enriquecerse personal y profesionalmente, entonces que no tiene sentido. Genial. Por lo Vamos a menos hablar. pienso así, pienso. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y además yo siempre tengo un debate también muchas veces con mi compañero, con Ale, que tú también lo conoces, que en este caso muchas veces no, él es más de la presencialidad, de estar encima, de estar tal, y yo soy más de conseguir objetivos, de la libertad, entre comillas, y demás. Entonces, pues más o menos nos compensamos en este sentido. Y al final tenemos como un modelo mixto, ¿no? Un modelo de presencialidad y tal, y un modelo de, bueno, hazme esto y mándamelo mañana, ¿no? Entonces, un poco que hay de todo, ¿no? Y al final todos los modelos pueden funcionar. A nivel de empresa, ¿cómo cree que esto está afectando al sector, a nuestro sector, al sector del deporte? Bien sea la formación y bien sea sobre todo lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, que el entrenamiento. Como bien sabe, también en cuanto a entrenamiento, muchos siempre han criticado la parte de entrenamiento online, de readaptación online, incluso fisioterapia online, que para algunos es impensable, y ahora se están abriendo estas oportunidades un poco por obligación, un poco por necesidad, y mucha gente está viendo que pueden ser objetivos muy viables, que incluso los mismos clientes se están dando cuenta que es otra oportunidad, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, sino que es diferente, ¿no? ¿Cómo crees que va a cambiar esa situación al sector del deporte, de la salud, etcétera? Pues Antonio, mira, mañana mismo tengo con David Martínez de Quali. Me ha llamado también para hacer un directo para hablar sobre esta misma temática que me estás comentando. Y yo creo que va a cambiar totalmente, todo completamente. El primer cambio va a venir cuando hablan los centros deportivos. Ya estamos viendo que en China solo están accediendo el 15% del total de la clientela que tenían los centros deportivos. No sabemos cuánto va a venir aquí, pero si allí estaba el 15, vamos a poner aquí, vamos a suponer que vengan el 40 o vengan el 50. Es decir, ya tiene que haber adaptaciones por todo tipo. Ya no solo en el espacio, sino yo estoy seguro que van a crear formatos online para actividades en casa, para lo que sea, pero van a crear formatos online. Y a nivel de lo que tú estás diciendo, de entrenamiento personal, fisioterapia y demás, se abre un campo. Para mí también se está viendo, ¿eh? Yo estoy trabajando ahora de manera online con algunos deportistas que yo tenía de manera presencial, porque al final ellos han visto una manera de trabajar y para mí también una manera de percibir y no perder esa remuneración que tenía. Entonces, otra manera de trabajar, ni mejor ni peor, como has dicho, otra manera diferente. ¿Cree entonces que teníamos también unos prejuicios muchas veces infundados hacia esto, ¿no? Porque el entrenamiento online lleva existiendo yo no sé cuántos años ya, a lo mejor desde que se inventó Internet, ¿no? Que ya hay muchos entrenadores, por supuesto, de muchos tipos, ¿no? Está lo clásico que descárgate la planilla y entrena y haz lo que te da, desde lo que te controlan absolutamente todo, sobre todo en el mundo quizás más relacionado con el mundo de la resistencia, ¿no? Donde controlan prácticamente todas las variables y llevan trabajando, es más, trabajan mejor online que presencial en estos tipos, ¿no? Porque hay deportes donde tú no puedes ir detrás con la bicicleta o detrás Totalmente. corriendo y demás, y llevan trabajando online de hace muchos años y con muchísima más calidad que muchos entrenadores personales presencialmente. Entonces, quizás esto también nos ha dado un poco un bofetazo también de realidad relacionado con esto, que hemos criticado, dicen, no, es que no se puede hacer una redactación online. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿no? Decir, no, es que necesito, ¿qué necesitas, no? O una fisioterapia online, ¿no? Nosotros hemos lanzado hace muy poco esto, antes teníamos ya el entrenamiento online, pero no teníamos fisioterapia online, más que nada por la aceptación, ¿no? Que podía tener la gente. Y mis compañeros están trabajando online con sus partes de educación, su parte de ejercicios y demás, y estamos teniendo resultados exactamente iguales en cuanto a eficacias del tratamiento que presenciales. Absolutamente iguales, reducción del dolor, mejora de la calidad de vida, etcétera, etcétera, con la diferencia que pues no estás ahí con la persona, no la estás tocando, entre comillas, ni tienes esa presencialidad. Pero la calidad del servicio sigue siendo muy buena y además ha llevado a estos profesionales a desarrollar una serie de estrategias que han optimizado mucho su trabajo, que luego se lo van a llevar también a la parte presencial. Entonces, como tú decías, ¿no? No hemos equivocado muchas veces. Yo creo que una de las equivocaciones que hemos tenido es criticar sin haber llevado, porque ahora estamos obligados a hacerlo, criticar, pero sin realmente conocer esas oportunidades, ¿no? del trabajo online. ¿Tú qué pensamiento tenías antes de esto y qué pensamiento tienes ahora? Yo me ha cambiado totalmente, Antonio. A mí personalmente, esta cuarentena, este estado de alerta, me ha servido para cambiar mi visión de las cosas. La verdad que personalmente yo creía en el formato online, como estás diciendo, sobre todo en trabajo de resistencia, se llevan muchos años trabajando, pero a mí me costaba verlo todavía en redactación y demás. Pero es lo que estás diciendo total, lo que has nombrado tú totalmente, es que se puede, ¿por qué no? Si tú sigues unos criterios, unas progresiones, unas evaluaciones, todo eso te lo pueden mandar de formato online. Es verdad que hay momentos que a lo mejor tú necesitas grabarte y darle, pues mira, cuidado con esta musculatura, activa aquí en vez de aquí y tal, pero bueno, pero haciendo esas alternativas prácticamente podrías llevarlo a cabo. El compromiso, pues el compromiso ya es la persona. Si la persona es comprometida en su casa, puede hacerlo perfectamente. Genial. Pero que para mí todo esto ha supuesto un cambio de realidad, porque no solo adaptación a las nuevas tecnologías o a las tecnologías que ya existían, pero adaptarnos más todavía a ellas, sino es ver que verdaderamente se puede trabajar online de muchas maneras, pero el simple gesto de comprar ropa. La gente todavía, hay mucha gente que compra ropa online, pero hay mucha gente que no. Y ahora se ha adaptado todo el mundo a comprar ropa online. Cuando llegue, la gente se ha dado cuenta que se puede comprar ropa online, que se puede, bueno, la venta de maquinaria, tú lo sabes, ¿no? Se ha comprado más máquinas que nunca en la historia, se ha multiplicado por yo no sé cuánto, pero se ha multiplicado increíble. Hoy ha salido la bici bueno, la cinta Sí. y la bicicleta, pues yo no sé cuántas veces, pero que se había multiplicado por 10, por 11 la venta. Sí, sí, hablando con alguna empresa que habían terminado el stock de mucho material, de mancuerna, Kettlebell también y de otras historias. Y es curioso, ¿no? Y quizá también ahí va la siguiente pregunta, y que creo que va a pasar exactamente esto, porque yo siempre tengo un poco una visión optimista. ¿Cómo crees que va a cambiar la percepción de la gente de a pie relacionada con el deporte y con la salud? Porque antes decía, bueno, sí, hay que hacer ejercicio y demás, pero es que ahora, yo te digo, por ejemplo, en mi caso que estoy aquí grabando y enfrente tengo la cinta que llevaba más de un año sin tocar y estaba desmontada completamente, y me pongo a correr en mi casa. A mí no me gusta nada correr, pero me pongo a correr porque tengo esa necesidad de huir, ¿no? De moverme y de hacer cosas, ¿no? Y dice, ¿cómo crees? Porque yo tengo una opinión que esto va a hacer ver más la importancia que tiene el ejercicio enfocado a la salud en específico, ¿no? Porque la gente lleva 14 horas sentado, antes también, pero como salía para ir a trabajar, salía para tomar la tapita, salía para ir a la playa, y ahora están sentados sí o sí, y la otra alternativa es o hacer tarea de la casa o hacer deporte. Y ahora todo el mundo, sí o sí, está haciendo el deporte. Yo no sé si hay datos ahora, no sé si a ti te ha llegado algún dato, pero ¿cuánta gente ahora está haciendo deporte que antes no hacía, ¿no? ¿Cómo crees que crees que se va a mantener, o crees que ya todo el mundo ya va a volver a su vida normal y ya no va a haber deporte, ¿no? Es buena pregunta, es buena pregunta. Yo no sé, no sabría responderte igual que tú porque no sé los datos estadísticos de cuántas personas están haciendo ahora que antes no hacían. Pero pienso, esta es una percepción personal, que estoy en la misma línea que tú, que hay mucho más practicantes. La gente está practicando más actividad física. Al final hay que provocar adherencia. Si tú provocas adherencia, la persona se va a mantener. La cuestión que es provocar adherencia. Y si es verdad que durante todo este tiempo están haciendo actividad física o deportiva durante todos los días,
prácticamente van a llegar a los 60 días que se recomienda como días para provocar hábitos. Ujú. Yo creo que sí se va a mantener. No en todo el mundo, pero creo que la tendencia es al alza, que se va a mantener más personas activas, hay personas que van a ser más conscientes de ello y hay personas que van a demandar mucho más la parte online. Esto estoy seguro. Ujú. Esto estoy seguro. Y fíjate, Gente que no iba al gimnasio antes por pereza y ahora en casa se ha dado cuenta de que, bueno, comprando 4 cosas, con un entrenador guiándome, puedo hacer cosas. Y se han dado cuenta de que pueden hacer cosas. Y yo creo que esa parte va a mejorar y va a ir al alza. mira, yo creo que además que nuestro sector se va a ver muy fortalecido, quizás no a corto plazo, por supuesto, por el tema de medida de la distancia y demás, pero sobre todo las pequeñas empresas como las nuestras, ¿no? Que tenemos centro de entrenamiento personal o clínicas que son reducidas, con trabajadores reducidos, vamos a poder salir de esta y creo recuperarnos mucho antes que los gimnasios, porque la gente no querrá ir a un sitio masificado, y entonces querrá seguir entrenando en centros más pequeños, con más control, a nivel individual, donde sabe que te van a limpiar la pesa justo cuando tú has terminado y que no hay un montón de gente sudando. Entonces, desde mi punto de vista, del lado optimista, creo que los centros pequeños se van a recuperar, lo que no han cerrado, obviamente, que no han tenido este problema porque tenían muchas deudas y demás y han tenido que cerrar, pero lo que han mantenido durante ese tiempo, que han sabido adaptarse, creo que vamos a ver, quizás no a corto plazo, pero quizás ya en el 2021, una afluencia es brutal dentro de los centros deportivos por ese cambio de mentalidad. Y además, fíjate, casi como que le estamos educando a la gente porque ahora el 2 de mayo, en teoría, se va a poder salir a correr como máximo 1 hora. Es decir, que todo el mundo va a salir a correr, aunque tú no sepas correr, no haya corrido en tu vida, vas a salir a correr, pero ¿qué va a pasar? Que como solo tiene 1 hora para salir, la gente va a empezar a instaurar el hábito de hacer ejercicio por lo menos 1 hora al día. Por lo menos correr 1 hora al día. Fíjate que es lo que nosotros siempre hemos querido, que la persona por lo menos 1 hora al día hiciera deporte, ¿no? Entonces, quizá esto, y como tú dices, que quizá vamos a tener que estar durante esa cuarentena y esos intervalos de cuarentena hasta el verano, pues pasarán 70, 80 días que la gente más o menos ha hecho deporte todos los días, o se han movido por lo menos, ha bailado, ha hecho actividad dirigida, ha entrenado fuerza, lo que se han comprado las máquinas y demás. Entonces, creo que esto va a dar un boom en el mundo del deporte y sobre todo del ejercicio relacionado con la salud. Yo creo muy, muy interesante porque la gente además se va a preocupar. Verá que la gente que más sobrevive al virus o a problemas inmunológicos o problemas respiratorios son aquellos que están más sanos, los que hacen más deporte, los que tienen más masa muscular, los que tienen mejor condición física. Y esto poco a poco, con estos cambios, porque eso no ha durado una semana, va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y esto poco a poco va a cambiar, yo creo, un poco todo, ¿no? Sí, sí, yo totalmente pienso igual que lo que has mencionado. Al final, ayer leí un artículo, bueno, leí el artículo, pero ya llevan muchos años ya hacia esa tendencia, que es a los centros boutique. Cada vez las personas tienden más a los pequeños, como estás comentando, pequeños centros de entrenamiento donde no se entre de manera masiva y donde la calidad del entrenamiento más individualizada o por lo menos por grupos sea más controlable y sobre todo una palabra que era emoción. Si la persona necesita emoción, sensaciones, vivencias, si tú le das eso, sea a través de online o presencial, la persona se va a enganchar. Y es lo que están buscando cada vez más. Menos Estamos, los grandes centros y cada vez más ese tipo de sensaciones. Estamos de acuerdo. En efecto nosotros, pues nuestra idea con nuestro centro que íbamos a abrir justo el 1 de abril, pero bueno, lo abriremos más adelante, es justamente esto, tener una clínica deportiva con boutique, en el sentido de calidad, de trato, sobre todo no boutique en el sentido que tenga buena decoración, ¿vale? Que esto por supuesto tiene que acompañar, pero sobre todo el trato. Para nosotros el trato con esta persona, la individualización no solo del entrenamiento, sino del trato con cada una de la gente, que conozcan a cada uno de los entrenadores, que sea por un lado ese gimnasio de barrio de toda la vida donde prácticamente está toda tu familia ahí metida, pero por otro lado con una calidad de un centro deportivo de lo mejor que puede haber en el mundo, creo que va a marcar la diferencia y además yo creo que esos centros tienen una ventaja que es también ese precio, ese valor que son menos frágiles que otros centros que vivían a las rebajas, ¿no? Con precios muy bajos y en momentos como esto, un centro que viva a las rebajas no va a sobrevivir.
Porque si tú vives de tener muchos inscritos que no van y ahora tendrás simplemente personas que no van y que ni se inscriben, pues esos negocios van a cerrar o van a tener que cambiar, como tú dices, a dar clase dirigida online. Porque lo comentaba el otro día con un compañero, nosotros podemos dar un entrenamiento personal con un traje EPI, con una mascarilla, pero ¿cómo vas a dar una clase dirigida con un traje EPI? ¿Entiendes? Entonces, claro, los modelos de negocio son muy diferentes y los modelos de negocios más pequeños y con ese tipo de organización creo que pueden ser bastante más sólidos y más robustos a largo plazo que un gran centro, ¿no? Por supuesto, un gran centro pues tiene otras ventajas, pero ante esas crisis yo creo que se ven más beneficiados los centros pequeños, ¿no? Sí, además, Antonio, ahora la gente va a tener un poquito de miedo a ciertas clases dirigidas, ciertas actividades colectivas, cierta afluencia, entonces a los centros pequeños le va a venir muy bien. A los centros más individualizados, el trabajo más personal, por grupos, por pequeños grupos, todo ese tipo de trabajo, las personas van a seguir o van a tener más adherencia o mayor captación que las personas que vayan a otros centros de grandes centros o grandes gimnasios. Correcto. Eso seguro, que porque eso se está viendo ya en la sociedad, se está viendo que las personas van por la calle, que está bien que la gente respete el 1,5 metros, 2 metros de distancia, pero que se está viendo cierto miedo, incluso a la hora de mirarte, a la hora de, pues imagínate, abrir un centro, un gran centro, con una actividad dirigida, con una clase de spinning, o con una la clase de spinning todavía puedes decir una bicicleta aquí, otra bicicleta acá, pero que es complicado, porque aparte el espacio que necesitas y por eso creo que a los centros boutiques, los pequeños centros de entrenamiento, clínica de atención más personalizada, todo le puede venir mejor. Estamos de acuerdo, Lambe. Mira, para terminar un poco, porque no quiero entretenerte más, que sé que tiene ahí un niño pequeño y tiene que entretenerlo a él más que a mí. Así, un poco unos consejos, así, unas conclusiones finales que querías transmitirle a la gente que nos está escuchando, o gente que dude de que va a estudiar o no que va a estudiar, o gente que esté dudando en qué especializarse. ¿Qué le dirías? El otro día estuve escuchando a Pep Marí, que es un psicólogo referente en España, y decía que hay una frase muy buena que con ella creo que marcamos todo lo que hemos dicho hoy en día, que es que si tú tienes interés, ya es el primer paso para conseguir algo. Solo crear el interés es el primer paso para conseguir ya algo, ya estás más cerca de la meta. Es una frase muy buena porque al final lo que le dice al alumno que ya mostrar interés por algo, sea por lo que sea, es bueno, es porque ya estás más cerca de conseguir aquello que tú pretendes en la vida. Entonces si tuviera que decir una frase hoy sería esa, y iría por la idea de que los chavales, pues hoy en día, si me está escuchando alguno, por la parte educativa, que tengan claro un objetivo, que se marquen a dónde quieren llegar y a partir de ahí, pues que se formen, que la formación tiene que ser continua por toda la vida, pero sabiendo qué pasos dar. Lo que no puede es aprender de todo, sino saber cuál es el objetivo e ir hacia esa meta con paso firme y preguntando, que para eso estás tú. Hay muchas personas que tienen contacto y tenemos contacto para saber o canalizar esa información, porque hoy en día es otra, hay sobreinformación en las redes, que eso es, para mí no es tan problemática porque yo sé lo que me gusta leer y cuál es mi base de trabajo, pero para los chavales jóvenes puede ser una locura, porque hoy en día hay una sobreinformación que es increíble. Como nos pasa a nosotros con las noticias del coronavirus. Sí, están igual. Bueno, Lambe, y para terminar, la gente que quiera informarse sobre todas las actividades y formaciones y eventos que organizáis, ¿dónde puede encontrar esa información? Que luego la dejaremos también en la descripción. Vale, la matriz es www.side.eu. A partir de ahí te derivará en varias pestañas dependiendo del congreso, dependiendo de la formación que tengamos y dependiendo si son actividades o eventos deportivos. Genial. Pues nada más, Lambe, agradecerte ese tiempo, esa horita que hemos estado charlando, hemos aprendido muchísimo y nada, muchísimas gracias y espero verte presencialmente también pronto. Sí, pronto, si va todo bien, pronto nos tenemos que ver, pronto nos tendremos que ver. Ya. Bueno, Bueno, gracias a ti, Antonio. Un abrazo muy grande. muchas gracias. Chao.